Señor, por tu conocimiento, por tu sabiduría, Señor. Queremos estar llenos de tu presencia, Señor. Queremos ser esos servidores, Señor, que a ti te agradan, Padre, la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Todos nosotros hemos sido llamados a servir, amén. Y si estamos aquí es porque hemos pasado ese llamado que Dios nos ha hecho, amén. Entonces, si nosotros hemos aceptado ese llamado, debemos estar seguros de que hay algo bueno en el camino, amén. Una vez que uno conoce a Cristo, uno sabe que no es fácil, pero es bonito, es alegre. En el corazón de uno hay una emoción, un sentimiento, cuando estamos en la presencia de Dios, que vale la pena todo lo demás, amén. Es como cuando uno está embarazada y está ahí en ese parto, pariendo ese muchacho y tenemos dolor. Las que no le dan dolor le hacen una cesárea, pero con todo y dolor, cuando ve esa carita ya uno como que se le olvida todo, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros olvidamos todo eso. Entonces nosotros hemos sido llamados a servir, ¿verdad? Sabiendo que nosotros hemos sido llamados a servir, una vez que usted acepte a Cristo, ¿verdad? Ya usted no es más un invitado. Nosotros aquí no somos invitados, nosotros somos anfitriones, somos servidores, ¿verdad? ¿Qué hace un anfitrión? El anfitrión es el que prepara la fiesta para que cuando llegue el invitado se sienta cómodo, ¿verdad? Se sienta, para que ese invitado se sienta cómodo y tenga la capacidad de saborear lo que se ofrece en la fiesta, ¿sí o no? Amén. ¿Qué nosotros como cristianos ofrecemos? Nosotros como cristianos ofrecemos el reino de Dios y llevamos a la gente a la conversión. Entonces nosotros como iglesia debemos estar preparados para que cuando el pueblo llegue nosotros seamos unos verdaderos anfitriones, unos verdaderos servidores, ¿verdad? Entonces, nosotros como Belén Casa de Pan, debemos de ser un solo cuerpo, llamado al servicio, ¿verdad? Y entonces, por eso, bajo obediencia al pastor, ¿verdad? Decidimos hacer este seminario, porque todos nosotros fuimos llamados a servir. Según la palabra de Dios, un servidor o siervo es alguien que se dedica al servicio de Dios y de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. El servicio cristiano implica humildad, amor y sacrificio, buscando glorificar a Dios a través de obras de amor y ayudando a otros. Entonces debemos entender que los apóstoles de Jesús son considerados servidores. Y nosotros también somos considerados servidores. Jesús mismo, modelo de servidor, enseñó a sus discípulos que el mayor entre ellos debe ser como el menor y el que manda como el que sirve. Los apóstoles fueron comisionados para predicar el evangelio y servir a la iglesia y se les llama servidores de Cristo. Tener un ministerio como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, implica tener el don de servicio. A veces la gente, lo vemos mucho en la actualidad, ¿verdad? Que vemos apóstoles que tienen guardaespaldas, que tú no te le puedes acercar, que vemos profetas que tú no le puedes decir hola, porque tiene que haber un protocolo, algo, porque es interpersonal, es intocable, es una cosa como que, y eso no es bíblico, porque Jesús dice en su palabra que todos debemos ser uno, que no debe haber una diferencia entre nosotros, ¿verdad? Jesús nos enseña en su palabra que aunque Él era el Hijo de Dios, Él se despojó de todo para venir a entregar su vida por nosotros, a ser un servidor. ¿Qué fue Jesús? Un servidor. ¿Eh? Tenía el ministerio de maestro, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Jesús los tuvo todos y Él nos enseñó a nosotros con su modelo a que nosotros también podemos seguir y nosotros podemos servir
porque el servicio es un don, y lo dice la palabra de Dios. El don de servicio es la capacidad sobrenatural otorgada por Dios para identificar y satisfacer las necesidades de otros, tanto dentro de la comunidad de la fe como en el mundo en general. Implica un deseo y una habilidad para ayudar a los demás, a menudo de manera práctica y desinteresada. Es decir, nosotros vamos a ayudar a las personas porque nos nace, por amor. No porque cuánto tú me vas a dar, o cuánto yo me voy a beneficiar, o si yo ayudo a 5, me van a dar un cargo más grande, o no. O yo mejor ayudo a Omar y a Jennifer, porque ahí estoy más pegada al pastor. No voy a ayudar a esta hermana porque no. O yo mejor ayudo a Lola y a María, o porque están en el grupo donde yo estoy. No. Todos somos igualitos. Yo tengo que ayudarlos a todos, porque no debemos hacer diferencia ni excepción de personas. Amén. Sabiendo esto, entonces entendemos que todo cristiano está llamado a servir. Para una mejor comprensión de los servidores, ¿verdad? Nosotros lo dividimos en dos: los servidores ministeriales y los servidores protocolares. El servidor ministerial se refiere a una persona que sirve activamente en un ministerio, ya sea dentro de la iglesia o en contexto religioso. Esta función implica un compromiso de servicio a Dios y a la comunidad. A menudo es un enfoque específico de un ministerio y un don de Dios. Estos ministerios, amén, son los conocidos que están en el libro de Efesios 4:11, que a uno los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Pero ellos no están en un orden jerárquico, porque en la palabra de Dios, amén, en la palabra de Dios, nosotros no es una manera vertical, es una manera horizontal. Es como nuestra palma. Los 5 ministerios es como la palma de nuestras manos. Que cada noche. Me pongo aquí. Me pongo aquí. Bueno, disculpen las interrupciones, pero esto estamos en vivo, ¿ves? Yo le digo que lo despegue a Daniel y a... Bueno, como habíamos dicho, ¿verdad? Que los ministerios no están dados en forma vertical, ni uno es más grande que otro. Los ministerios son como una mano. Cada uno de estos dedos tiene una función. Este no es más que este, ni este más que este. Cada uno está hecho para una función específica, ¿verdad? El apóstol es un propagador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder de Dios y el amor de Dios. La palabra apóstol significa enviado. En otra palabra, un apóstol no es más que un misionero que tiene la finalidad de establecer y fortalecer iglesias, difundir el evangelio y fomentar el crecimiento espiritual de los creyentes. Es por eso que a los discípulos de Jesús se les llama apóstol. Los dones que debe tener un apóstol son el don de milagro, de sabiduría, el don de evangelístico, discernimiento, enseñanza, exhortación, convencimiento y todo aquel don o talento que Dios le quiera añadir dependiendo la búsqueda de cada persona. Amén. El profeta es quien enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de salvar almas. El profeta tiene cualidades especiales de intercesor. Él intercede por un pueblo. A su vez, el profeta habla la palabra de Dios. Por eso se le dice que el profeta es la boca de Dios. Los dones que debe tener un profeta son el don de ciencia, discernimiento, enseñanza, intercesión, sabiduría, servicio y exhortación. Debe vivir constantemente en la presencia de Dios. Debe tener un profundo amor por las almas y buscar que las personas vayan al arrepentimiento, la conversión y
y buscar a las almas descarriadas. Amén. Amén. El evangelista es un ungido para predicar el evangelio. Tiene el don y la capacidad de llevar mensajes para el arrepentimiento y la conversión de las almas. La mayoría de sus mensajes van acompañados de milagros, señales y prodigios, con la finalidad de llevar a los incrédulos a la conversión. Esto se veía mucho antes, ¿verdad? Que había unas campañas evangelísticas y ahí habían los grandes milagros, porque el evangelista buscaba esa unción y esa presencia para que no fuera el hombre, sino Dios que hiciera la campaña. Y había milagros y gente se paraba y eran cosas grandiosas porque buscaban la presencia de Dios. Amén. Siempre dice los grandes estudiados de la palabra que los evangelistas deben tener el don de milagros. Donde él vaya deben haber milagros. Si un evangelista predica y no hay milagros, hay que orar más. Porque un evangelista debe dar señales, milagros y prodigios. Amén. El evangelista tiene los dones de sabiduría, de fe, de convencimiento, de servicio, sanidad, discernimiento y lo que Dios le quiera añadir según la búsqueda. Los pastores son encargados de cuidar y proteger a las ovejas o creyentes. Se preocupa porque cada oveja entre en el reino de Dios. Debe ser una persona de buen testimonio y servir con amor a las ovejas. Dones de un pastor: sabiduría, fe, servicio, discernimiento, exhortación, enseñanza, el don de presidir, de hacer misericordia y el don de mayordomía. El pastor debe imitar en todo momento a Cristo. Bueno, todos debemos imitar a Cristo, pero él como pastores deben imitar a Cristo porque son los que tienen más comunicación directa con las ovejas, con las almas. Los maestros. Los maestros tienen la capacidad de enseñar la doctrina de Cristo por medio del Espíritu Santo para edificar, fomentar la fe y producir una verdadera conversión. Los maestros son llamados por Dios. Sus dones son enseñanza. Tienen la habilidad de comunicar con facilidad la palabra de Dios, de manera fácil que las personas lo puedan entender. Tienen el discernimiento que les permite diferenciar las falsas doctrinas de las doctrinas verdaderas. Y tienen el don de interpretación, ya que con facilidad pueden interpretar aquellos pasajes bíblicos que no son discernidos con facilidad por algunas personas. Es decir, el maestro, hay partes de la Biblia que uno las lee y uno dice, bueno, Señor, ¿qué es esto? Pero el maestro siempre le busca la interpretación de esto porque Dios le da un don especial a ellos para ellos interpretar las escrituras. No todos son llamados a maestros, ¿verdad? Es como cuando en mi familia hay una bendición de ser maestro. La que no quiso estudiar para ser maestro fui yo, pero desde mi mamá en adelante todos en mi familia son maestros graduados, y ellos tienen la facilidad de enseñar. Y mis hijos también tienen esa facilidad de expresar y enseñar a otros. Yo a veces cuando veo a mi hijo enseñando cómo desmontar el motor, yo digo, Dios mío. Y después me acuerdo, él también tiene el don de maestro. O sea, esa facilidad de enseñarle, pon esto aquí, más fácil, sin tanto protocolo, ¿verdad? Sin tantas cosas, lo enseñan de manera fácil. Pero eso es un don. Pero también está el don en cuanto a las palabras bíblicas. El maestro lee y por lo general interpreta. Y a veces escucha una predicación y dice, esto no está bien porque esto está falso. Porque Dios le da esa interpretación de que es una falsa doctrina. Estos son los servidores ministeriales. Nosotros podemos ser evangelistas, podemos ser profetas, podemos ser maestros, podemos ser pastores, podemos ser apóstoles. No sé a lo que Dios nos llamó. Cuando nosotros entramos al vientre de nuestra madre, ya Dios nos da un título. Pero nosotros no nos vamos a nacer y vamos a ser ya el evangelista. Tenemos que pasar un proceso.
No es igual que cuando uno va a la universidad, que uno primero aprende y después le dan el título. Aquí a ti te dan el título y después tú tienes que aprender para poder ejercer ese título. Amén. En estos momentos nosotros no sabemos qué parte del cuerpo de Cristo somos. Puede ser que seamos los pies, puede ser que seamos las manos, puede ser que seamos otra parte del cuerpo, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo llamado Belén, casa de pan. Nosotros en esta iglesia servimos, porque para Dios todos somos importantes y todos somos servidores. O sea, no es uno más que otro, todos somos servidores. Ahora, viene la parte de los servidores protocolares o los diáconos. Es un líder de la iglesia elegido y ordenado para servir a la congregación, especialmente en el área de servicio práctico y apoyo a los pastores o ancianos. La Biblia describe sus cualidades y responsabilidades en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Hermana Jennifer, si quiere, para que lo lea, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. ¿Quién lo encuentre primero? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como pudimos ver, ¿verdad? En la palabra de Dios están las cualidades y responsabilidades que tiene un diácono. Las características de un servidor protocolar o diácono, según la Biblia, deben de ser dignos, deben ser respetables y tener una actitud seria y responsable, honestos. No deben ser falsos ni tener doble lenguaje. Eso de esos mensajes o esas palabras que tienen doble sentido no debe estar en medio nuestro. Debemos de ser sobrios, no deben ser adictos al vino ni a otras sustancias que afecten su juicio. No deben ser codiciosos, no deben buscar ganancias deshonestas, sino tener un corazón enfocado a servir a Dios y a la iglesia. Guardar el ministerio de la fe. Deben aferrarse a las verdades bíblicas y tener una conciencia limpia. Maridos de una sola mujer. En el caso de que los diáconos estén casados o los servidores estén casados, deben ser fieles a sus esposas. Y viceversa, deben ser fieles a su esposo. Gobernantes de sus hogares. Deben ser capaces de dirigir bien a sus familias, sometidos a prueba. Antes de ser ordenados, deben ser examinados para asegurar que cumplan los requisitos. Amén. Ser servidor no es cualquier cosa. Ser cristiano no es cualquier cosa. Porque te dicen, pero que yo no voy a ser servidor. Pero es que un servidor, al momento de que usted dice, te acepto como mi único y verdadero salvador, usted pasa a ser un servidor. Y eso no es cualquier cosa. Eso es estar comprometido a llevar la palabra de Dios. Eso es estar comprometido a imitar a Cristo. Amén. Porque a veces nosotros decimos, no, yo no voy yo no voy a hacer esto, pero es que, no, mi hermano, usted no le está fallando a otro, sino
ni siquiera usted mismo se está fallando, usted le está fallando a Dios, usted está fallando al que lo llamó a usted. Amén. Ahí, para ir apoyando, hay instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, en los militares está, por ejemplo, estar siempre listo. Esos son los militares que los escapan. Y los guardias dicen que el honor es su divisa. O sea, ellos tienen, cada uno tiene Un lema. que si un lema, pero es de servir. Lo que pasa es que se ha malinterpretado la situación porque los policías, los guardias, los militares están llamados a servir al pueblo. De la manera como ellos lo hacen, guardando el orden, prestando un servicio para que las cosas se mantengan así como Dios quiere, que haya orden en todas las cosas. Pero que sea desviado el asunto por alguna situación, pero hay gente que mantiene el orden y mantienen, y eso no es malo. ¿Es mejor vivir en orden o en desorden? En orden. Entonces, bueno, hasta aquí estamos claros. amén. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Ya cuando no es un ministerio, ¿verdad? No. Sí. Los ministerios son 5. Sí. O sea, ya cuando no tengo un ministerio. No, es un servidor. Porque los ministerios son 5. El ministerio pastoral, el ministerio De evangelístico, profeta. Son 5 ministerios. Según el libro de Efesios, son 5. Que todos tienen, que esos ministerios son ministerios para edificar la iglesia. ¿Verdad? Y estos ministerios, ¿verdad? Cada uno de nosotros fuimos llamados a un ministerio. Pero hay quienes lo pueden desarrollar y otros que no. Depende de la búsqueda que cada uno de nosotros tengamos. Primero eso. Segundo, nosotros, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Mi hijo, yo lo declaro profeta y yo creo que es profeta, pero ahorita no es profeta. Él está viviendo un proceso. Y cuando se convierta, tampoco el otro día va a ser profeta. Él tiene que pasar un proceso para poder llegar a ejercer el don o el ministerio de profeta. También está el don profético, también está el don evangelístico, ¿verdad? El don de servicio, pero todos nosotros hemos sido llamados a servir. Pero hay 5 ministerios. El protocolo de los diáconos, somos servidores dentro de ese es igual como los ancianos de una iglesia, que son parte, pero no hay un ministerio de ancianos. En la Biblia no hay un ministerio de ancianos. Están los ancianos de la iglesia que apoyan a los ministerios, que apoyan las decisiones que toma la iglesia. Por ejemplo, hay una situación, ¿verdad? Se reúnen los ancianos de la iglesia y buscan una solución juntamente con el ministerio. Y los ancianos no es que, por decir como yo, que ya soy anciana. Ay, esa eres tú, mija. Ajá. No, vamos a por decir, yo me recibo hoy y yo tengo 60 años y ya yo no. Usted puede tener la edad, pero usted es anciana si conoce de la palabra. Exactamente. Eso es el anciano en la fe. Que conozca la palabra y tenga conocimiento para poder enseñar a otros. Madurez espiritual. Madurez espiritual. Bueno, las funciones de un servidor. Hermana, perdón, en Hechos 6 habla que la iglesia primitiva seleccionó a 7 hombres para encargarse de la distribución de alimentos, de otros auxilios. O sea, es que la iglesia puede seleccionar, mas Sí. no es un ministerio No. como tal. Es lo que usted está dando. Sí, porque por ejemplo está nuestro pastor, ¿verdad? Cuando una iglesia es grande, que nosotros vamos para allá, ¿verdad? Debe estar constituida por un evangelista, que debe la iglesia tener un evangelista
su pastor, su maestro de la palabra y su profeta. Aunque muchas veces la gente dice, no, en estos tiempos no hay profeta, pero si está escrito en el libro es porque tiene que haber. En el Antiguo y en el Nuevo. En el Antiguo y en el Nuevo está, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que los profetas fueron hasta Juan. La ley nos dice que Lucas 16 dice que los profetas fueron hasta Juan. Pero ve, Los profetas de la ley fueron hasta Juan. La palabra de la ley fueron hasta Juan. Ya yo creo que de ahí para allá, yo creo que de ahí para allá, lo que yo acabo de decir es 12 profecías. Ve, resulta y acontece, ¿verdad? Que ahí no dice dónde profeta, ahí dice profeta, los ministerios, ¿verdad? En el libro de Efesios, ¿alguien me puede buscar por favor el libro de Efesios? Efesios 4:11. A ver, vamos a ver, aquí está. Dice 16, dice, la ley de los profetas era hasta Juan. Entonces el reino de Dios es anunciado a todos y todos se esfuerzan por entrar en él. Dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso lo constituyó Dios. La iglesia, eso es para la iglesia. La iglesia debe tener estos ministerios, ¿verdad? Lo que pasa es que los profetas de aquel tiempo fueron llamados por Dios porque era la voz de Dios. En aquel tiempo lo que Dios hablaba, lo hablaba a través de ellos. ¿Okay? Pero entonces cuando viene Cristo, que Cristo tiene los 5 ministerios, Cristo ejerció el don de profecía, el apostolado porque fue enviado, fue maestro y fue el Hijo de Dios. Fue ¿cuántos ministerios nombré yo de Cristo? 5. 5 ministerios. Hoy, por cierto, hablaba yo con alguien allá en el hospital de los trabajadores, un varón que nos conocimos allí, y hablamos de las 5 piedras que tomó David, y las 5 piedras que vienen a ser el significado de los 5 ministerios que seguían a la mujer dentro de la iglesia. Pero es que de allá hasta acá, todavía nosotros seguimos dependiendo de algunas cosas que vienen en el Antiguo Testamento. Lo que pasa... como la ley de Moisés. Sí, porque también dice aquí, pastor, en Mateo 11:13, dice, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Pero eran los de la ley. Pero es lo que estaban Ajá, pero... sí. En la profecía ya declarada. No ve, escuchen un momentico, ya te voy a explicar esta situación. Los profetas antiguamente, ¿verdad? Eran levitas. Primero, tenían que estar apartados de todo, porque el profeta no iba a convivir con la gente. El profeta tenía que estar apartado para poder recibir la palabra de Dios. Y bajaba cuando tenía un mensaje de parte de Dios. Si no, Dios no le mandaba palabra, ese profeta usted no lo veía por ninguna parte, a menos de que Dios lo enviara a hacer algo, ¿verdad? El profeta antiguo, ¿verdad? Antes que el último profeta fue Juan, porque Juan recibió toda la inspiración. Juan venía con esa base ¿y qué decía? Él profetizaba. Viene uno detrás de mí, ¿verdad? Del cual yo no soy digno de desatar su sandalia, ¿verdad? Y cuando Jesús fue a ser bautizado, él tampoco lo quería bautizar porque él sabía que en él había poder, que ese era el Hijo de Dios. Era más que él, ¿verdad? ¿Por qué se dice que fue hasta Juan? Porque después de Juan, tú no ves en la Biblia más nadie con ese escaparse, perdón, no escaparse no, ese alejarse, apartarse. Desde ahí, la mayoría, todos los apóstoles tenían un don profético, podían ver lo que podía venir. Pablo, aun cuando no convivió con Cristo, fue llamado el apóstol de los gentiles. ¿Usted cree que Pablo no sabía que iba a ser perseguido, que iba a hacer todo eso? Que Pablo lo sabía.
dio las visiones. Y tenía visión. Y podía percibir cuando algo estaba bien y cuando algo no estaba mal. Pero entonces, ¿qué sucede? Ya Pablo no era un profeta, ya hasta Jesús, después de Jesús, vino una profecía diferente. Y dice la palabra de Dios que hasta los niños profetizarán. Sí, aquí en Hechos 2, 13 en adelante. Como él lo dice, Ahí lo está. dice, ¿cómo se llama Pedro? Sacando la cita de Eva. Sí, ahí es que estaba hablando sobre 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esto es que habla sobre lo que dijo Joel, ¿verdad? Como dice el pastor, pero lo que pasa es que estaban justificando Sí. cuando estaba lo del aposento alto, cuando llegó el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en lengua, y entonces el que le estaba explicando que ellos no estaban ebrios, sino que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y declaraba esta palabra que ya estaba escrita. Y esos dones no son revocables, porque No. aquí vemos a un Saúl cuando estaba persiguiendo a David. Él fue ahí donde estaban los profetas, y él también estaba profetizando, porque Saúl en un principio, él también profetizó. Y cuando todavía andaba con su maldad y todo eso, estaba ahí con los profetas y también él profetizó. Quiere decir que eso es equivocado. Los dones no se revocan, porque eso es algo que Dios utiliza, pues. Pero la cosa es que si usted se porta mal, las consecuencias en su vida van a ser Claro, malas. claro. Pero eso es como Te que quiero decir que David no estaba bien con Dios, porque ya Dios lo había desechado, Sí. pero sin embargo, Saúl. David no, Saúl. Pero sin embargo, él profetizó juntamente con la Sí, porque a lo que les vengo a decir es que, por ejemplo, ¿verdad? En la actualidad hay una campaña, vamos a ponerlo así, este ejemplo, hay una campaña, el evangelista va, predica, se convierte en 100 personas, ¿verdad? El pastor va a cuidar esas 100 personas. Claro, no la va a cuidar sola, porque tiene que haber un grupo al cual tiene que haber un maestro de la palabra que va a enseñar esa palabra, o sea, que va a buscar las estrategias y todo eso. Y en la iglesia, por eso es que Dios dice que estos ministerios son para edificar la iglesia, porque no todo lo va a hacer una sola persona. Va a haber el evangelista que va a lanzar la red, va a haber el pastor que va a cuidar esos peces, va a haber el maestro que va a enseñar a esos peces, y va a estar el profeta que va a ver, ¿verdad? Si las posibles situaciones que puedan haber en ese lugar, si algo está mal o algo está bien, o lo que Dios quiera decir. Hay otra cosa, es que la misma palabra es profética. La Biblia nos enseña lo que viene. Los profetas hablaban de algo que iba a venir. Y la Biblia describe de que para estos tiempos vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, y ahí habla de lo que viene para los tiempos finales. Deberíamos, pues, nosotros de estar alerta, porque si habla de que los profetas vendrán, también hay profetas que son pretéritos. Exactamente. Entonces, yo creo que cada discípulo de Cristo debe ser un profeta verdadero. Porque yo creo que una persona, ¿verdad?, que se meta dentro de la unción del Espíritu Santo, Dios nos revela. A veces, yo los he escuchado a muchos de ustedes cuando dicen, Dios me mostró. Y a Dios nos muestra a todos. Solamente tenemos que buscar su presencia. Porque si no buscamos la presencia de Dios, no nos puede mostrar nada. Pero si buscamos su presencia y estamos ahí queriendo servirle a Dios, nos enamoramos de Dios, ¿verdad? De ese Dios maravilloso. Entonces nosotros podemos discernir y podemos ver. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una persona y como dice, esta persona como que tiene cara de mala? Como que no sé, y uno a veces le piden algo y uno como que tiene ese, y a veces viene alguien y tú con aquel cariño porque tu espíritu, tu presencia te hace sentir que es una buena persona, que no es una mala persona, ¿verdad? Entonces, ¿quién te dice eso?
¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos esa capacidad. Lo único que tenemos que pedirla, pedir y se os dará. Ahora, que Dios nos otorga un ministerio por el cual, ahí David tenía 5 piedritas, pero no usó las 5 para matar al gigante, usó una, porque una es la que tú vas a ejercer con poder y gloria, ¿no? Que Dios te va a utilizar a ti para ejercerla. Por ejemplo, el pastor es un adorador, pero tiene su pastorado. Ese es su ministerio que él tiene ahorita. Quizás mañana le dan apostolado o le dan profeta o no sabemos qué Dios va a hacer. También le puede añadir el de maestro, que casi siempre el pastor debe ser maestro o debe tener esa capacidad de enseñar, ¿verdad? Pero siempre nosotros nos vamos a resaltar en un ministerio. Una de esas piedritas Nos toca exactamente. Entonces, 5 ministerios. la función de un servidor: servicio a la iglesia local apoyando a los pastores y ancianos, administración, organización y tareas prácticas en la iglesia, cuidado de la congregación. Podrían ser responsables de las tareas administrativas o de organizaciones, guiar y acomodar a las personas, mantener el edificio de la iglesia, servir como tesoreros según las necesidades de cada iglesia. Aquí nosotros, con el pastor, ¿verdad?, colocamos funciones protocolares de un servidor de la iglesia Belén Casa de Paz. Primero, apoyo logístico en el servicio. Los servidores deben ayudar a la preparación de los servicios, recibir a los asistentes, distribuir los materiales que sean necesarios. Por ejemplo, si no tenemos un poco de guía, debería hoy haber un servidor que reparta las guías, ¿verdad? Debería haber un servidor que entregue agua o lo que depende del servicio que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Pero debería existir ese servidor, no solamente un servidor para el día domingo, sino un servidor para todas las actividades que se vayan a hacer durante la semana. Por ejemplo, si se va a hacer un servicio que hace el hermano Rogelio, mañana, de verdad que deberíamos estar pendientes de si que haya agua, que haya en la silla, hay sillas suficientes. O sea, debería existir nosotros como servidores estar pendientes de eso. Hasta ahora no lo hemos hecho, pero vamos para mejor, ¿verdad? Y la idea es mejorar. La idea es, y que por ejemplo, si estamos acostumbrados a que haya galletita y café, y el hermano no hay café ni galletica, pues nosotros podemos como servidores aportar, aunque sea el agua. ¿Dónde sale la cifra esa, hermana, del servidor? De los diáconos. No, que somos servidores. ¿A dónde sale esa cifra? En la guía. Que somos servidores. Sí, El segundo tema, ¿A dónde sale? en el primer tema. Está en Marcos 10:45, Mateo 28, 20, 26, 28, creo que es el que más dice que todos hemos venido, ustedes deben ser un servidor. 28, 26, 28, 20, 26, 28. Y el Gálatas 5:13, que llama a servirse los unos a los otros por amor. 9 Corintios 4:1. Y bueno, atención a las necesidades de la congregación, es decir, visitar a los miembros enfermos, necesitados, ayudar con necesidades prácticas como el transporte, alimentación y brindar apoyo emocional a las personas que lo necesiten. Es importante resaltar que todo servidor que esté de turno, de guardia, como ustedes lo quieran llamar, debe estar temprano antes de comenzar el servicio, debe permanecer alerta durante el servicio, debe estar dispuesto a colaborar en diversas circunstancias, así no le corresponda servir el día. Mantener una vida de oración e intimidad con Dios y dar un buen testimonio. Es decir, si a mí el día
hoy no me toca servir, pero hay un niño llorando, yo puedo agarrar a ese niño, calmarlo, porque yo soy un servidor. Si alguien está tocado por el espíritu y yo lo puedo llevar a sentarse, yo lo puedo hacer, no tengo que esperar y quedarme sentado porque tiene que venir el servidor que te dé por. Yo lo puedo hacer. ¿Amén? En estos momentos la iglesia está pequeña o somos pocos. Entonces nosotros todos somos llamados a servir. Cuando la iglesia tenga 100 personas, entonces nosotros vamos a enseñar a otros para que sean servidores y ser servidos. Y entonces así debe ser, amén. Pero de todas maneras, cuando estén otros diáconos, otros servidores, van a seguir siendo llamados servidores. No quiere decir que nosotros en un momento, no, ya nosotros tenemos otro rango y yo no me voy a sentar, yo no voy a servir a nadie, porque a mí me dijeron que yo ya soy líder, ya yo soy esto, y yo no voy a servir. No, nosotros siempre tenemos que servir. También la palabra menciona que mientras más alto sea nuestro estatus, tiene que ser más humilde. Que Jesús dijo ser como yo, más humilde de corazón. Exacto. El Señor lo especificó, porque siendo Él el Hijo de Dios, yo no vine a que me sirviera, yo vine a servir, yo no vine a ser servido. Es la parte que se habla, pues, porque el Señor teniendo toda la jerarquía, era el que tenía todo el poder, ejerció eso de servidor. Nosotros, como hijos de Él, tenemos que imitarnos a Él, ¿verdad? Porque Él fue un servidor. Y yo, de la verdad, que la iglesia cristiana evangélica ha sido servidora. Cuando los amigos vienen, oye, nos alegramos y estamos allí, ¿verdad? Y traemos, y si no hay alguien allí, alguien le agarró un vaso de agua y se lo llevó. Porque es nuestra naturaleza ser servidor. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos hablando, más que todo, es para que reforcemos esto, pues, que aun cuando seamos maestros, aun cuando tengamos algún cargo, que les han nombrado ahorita el diácono, los diáconos fueron nombrados en la iglesia primitiva para ayudar en el servicio de la iglesia, porque las viudas eran desatendidas y había un montón de cosas, se nombraron personas para que trabajaran en la iglesia. Y uno de los diáconos más resaltantes que habla la Biblia es Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, y él tenía el Espíritu Santo le había cambiado su forma, y había una envidia aún de los sacerdotes en contra de este hombre, hasta que lo mataron. Pero pastor, entonces ese era un requisito, ¿verdad? O sea, lleno del Espíritu. Exactamente. O sea, nosotros como cristianos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Un requisito, porque claro, o sea, que estaban llenos Del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. O sea, eran hombres que, no escogidos, pero, o sea, llenos del Espíritu Santo. Eran escogidos por Dios, porque todos nosotros fuimos escogidos por Dios. Yo creo que al momento de tú aceptar a Cristo ya eres escogido por Dios, o sea, eres llamado por Dios, ¿verdad? Entonces tú debes de buscar esa llenura, porque como esta mañana una hermana me decía, no, porque Dios cumple en nuestra vida lo que Él promete, si tú dejas que Él lo cumpla. Porque yo le puedo decir a una persona, el Señor te manda a decir que no camines por aquí para que Él te bendiga, pero si yo digo que no voy a caminar por ahí, me voy por otro lado, ¿el Señor me va a bendecir? Yo estoy siendo desobediente, ¿verdad? Entonces, yo voy a recibir la bendición si yo me voy por el camino que el Señor me está indicando. Pero si yo me desvío del camino, Dios me va a bendecir. Entonces, no es que Dios fue mentiroso, es que yo no hice lo que Dios. Yo recuerdo yo recuerdo que hace años fui a una campaña donde a un pastor le dieron unas profecías maravillosas y a los 3 meses se murió. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Ya nosotros sabemos la respuesta de qué pasó. Dios se lo llevó por algo, para que esa alma no se perdiera. Pero algo pasó que no se cumplió lo que el Señor había dicho para él. Amén. Entonces, nosotros queremos que se cumplan lo que Dios tiene predestinado en nuestra vida. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Como lo dijo el hermano la vez pasada en la predicación. Cosa peligrosa es cuando a ti en el altar te dan una profecía, una palabra de bendición.
porque el enemigo va a hacer todo lo posible porque no se cumpla. Por eso es que a veces a mí no me gusta que me llamen, porque cada vez que eso viene una tras de otra, y uno luchando y luchando y luchando para que se cumpla. Entonces, es bueno, ¿verdad? Que cuando a veces hay mucha gente, no, yo quiero que me llamen, mi hermano, eso es un peligro, ¿yo? Es un peligro, porque el enemigo va a escuchar, el enemigo va a estar ahí buscando manera de que esa bendición no se haga real. Entonces, por eso es que a veces nosotros debemos guardar silencio. Y a veces yo le digo, Señor, que no me da. Que no es malo, ¿no? Pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Ya cuando usted lo llaman, usted dice, tengo que meterme en ayuno y oración para poder recibir bendición. Bueno, mi hermano, En pocas palabras, hermano, todos somos servidores. todos somos Esto servidores. es como un batallón del ejército. Exactamente. No, que no vino Omar, no vino Jenny, pero va a cantar. Habemos mucho, ¿no? Rogelio. Va a cantar Isabel, va a cantar Lola. Es que es así. Esa es la idea. La parte de adoración no es un ministerio tampoco. Claro, no. Sino que todos somos adoradores, adoramos a Dios. Yo, por ejemplo, yo miro que quiero que yo la ofrenda. Omar, Mi hermano estaba en la lista. No. ¿Sí o no? no. ¿Cómo estaba ahí? Ariel. Alguien tenía que hacer. Alguien tenía que hacer un reparto. Bueno, cuando hubo el congreso, yo no estaba en la lista de agarrar, pero yo tuve que agarrar ese niño, porque si yo no agarraba ese niño, el turquito, y no iban a poder dar la conferencia. No iban a ganar. Entonces, alguien tenía que cumplir esa función, amén. Me cayó a palo a mí. Le cayó. A mí no me dejó entrar. Me cayó palo a mí. Sí, y entonces lo importante es que nosotros todos tenemos que estar preparados a servir, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama a servir. Lo otro es que hoy entendemos, ¿verdad? Es necesario que entendamos esto para la clase